Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día estamos tratando o dándole continuidad a un programa que estamos desarrollando en dos partes en esta semana relacionado con el tema de la prevención del lavado de activos y el riesgo reputacional del país respecto a las evaluaciones que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional, mejor conocido como GAFI, para fines de ver en qué medida los países le están dando cumplimiento a las normativas que emanan de ese organismo. La República Dominicana es miembro del GAFI como muchísimos otros países y está en la obligación de darle cumplimiento a sus recomendaciones y a sus mandatos en la medida en que estos mandatos y estas recomendaciones sean amigables con lo que es el marco legal de la República Dominicana. Las recomendaciones del GAFI como tales son recomendaciones para que los países tracen las pautas y elaboren las políticas a seguir en materia de la prevención del lavado de activos. Sobre la base de esas recomendaciones surge lo que es la normativa nacional. Entonces, en esta oportunidad, o en esta segunda parte del programa, tenemos con nosotros a Eromi Castro. Eromi Castro es un exfuncionario de la Superintendencia de Banco, persona encargada en ese organismo de darle seguimiento y cumplimiento a toda esta normativa. Yo creo que Eromi Castro podemos decir de él que es una de las personas que más conoce el tema de la prevención y que más tiempo tiene manejándola. En sus orígenes, él fue una de las personas que más trabajó todo el tema. Cuando hablo de sus orígenes me refiero al momento en que el país comienza a trabajar este tema y a involucrarse en el mismo y a darle cumplimiento a estos mandatos de ese organismo internacional. El Grupo de Acción Financiera Internacional surgió en el 89, ¿no es cierto? Es cierto. Y fue por mandato o una iniciativa del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo. La idea de este grupo era crear la normativa y darle seguimiento a su cumplimiento. Elaboró 40 recomendaciones como parte de lo que es el instrumento básico de seguimiento a la normativa, que fueron puestas en vigencia creo que en el año 90, un año después de la creación. Entonces nosotros queremos hoy día, Roberto me acompaña como en el programa anterior, pero queremos hoy día, Eromi, que tú nos des una panorámica inicial de cómo surge toda esta temática, esas recomendaciones y cómo se involucra el país en todo este tema, para que vayamos un poco ampliando los detalles de lo que hablamos, Roberto, en el programa anterior y podamos darle más informaciones a los amigos y las amigas de Agenda Económica sobre esta temática y a las partes involucradas, sujetos obligados, autoridades competentes. Bueno, antes que nada, buenas noches. Agradeciendo la cordial invitación que nos hacen don Luis, Roberto, al programa Agenda Económica, que es parte de la casa de uno, ¿verdad? Uno se siente como en su casa, definitivamente. Como usted ha dicho, don Luis, GAFI surge en el 89, pero no es hasta 1990 cuando se emiten las 40 recomendaciones. GAFI es Grupo de Acción Financiera Internacional o Financial Action Task Force, como se conoce en inglés. Su sede central está en París, comparten oficinas con la oficina central de la ODC, de la Oficina para el Desarrollo Económico, de Cooperación Económica. Y surge como una iniciativa de los países más desarrollados, los 7 países más desarrollados del mundo. Emiten estas recomendaciones que, como siempre digo en los entrenamientos que doy,
son como los 10 mandamientos a cumplir, ¿verdad? Pero estos son 40. Son los estándares internacionales, son como las 29 normas de Basilea para la supervisión bancaria. Y sus notas de interpretación también. Sus notas interpretativas, que son bastante amplias y ya más ácidas, vamos a ponerlo de esta forma. Y en el 90 se emiten 40 recomendaciones. En 2001 o en 2002, después de los acontecimientos trágicos del 11 de septiembre, se emiten 8 recomendaciones especiales y se convierten en 40 más 8 especiales. Y en 2005 agregan una más especial y eran entonces 40 más 9 recomendaciones especiales. Y esas recomendaciones especiales tenían que ver con el financiamiento del terrorismo, porque antes solamente eran 40 recomendaciones relativas a la prevención del lavado, prevención y detección del lavado de activos en el mundo. Eran los estándares internacionales de lavado. Luego se incluye el financiamiento al terrorismo y entonces ya en el 2012 se emite una nueva evaluación, ¿verdad? Y un nuevo estándar donde se refunden esas 9 en las 40 y ya solamente quedan 40 recomendaciones y se involucran, se vinculan a esas 9 recomendaciones de financiamiento del terrorismo y agregan entonces la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces ahora vemos cómo el término es prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Extendieron la tipificación un poquito más o ampliaron el abanico, sí, el alcance un poquito más. Ahí me gustaría interrumpirte, Iromi, para que tú nos expliques cuáles fueron las razones por las cuales los países más desarrollados del mundo se interesaron en crear este organismo para fines preventivos. O sea, ¿qué era lo que había en ese momento que inquietaba a estos países y qué se busca con esto? Lo que se busca es estandarizar las normas legales y la lucha contra un crimen que les afecta a ellos directamente y que sin la cooperación internacional la lucha es nula. Pero ya las Naciones Unidas habían... Las Naciones Unidas habían hecho emisiones de convenciones sobre terrorismo. La de financiamiento del terrorismo viene luego también, incluso después del 2011, donde salen la mayor parte de las convenciones sobre financiamiento del terrorismo y sobre terrorismo. Y estaba la Convención de Viena ya del 88, que es la Convención de Drogas. Así es. Y una serie de convenciones que se habían emitido, pero recuerde que las convenciones son asumidas a discreción de los países. De hecho, tenemos varias convenciones que siempre son motivo de muchas discusiones, incluso entre los mismos países de los G7. El protocolo de Kioto ha generado muchísimas discusiones entre ellos mismos y otras más. Entonces, las convenciones son asumidas a discreción de los países y en función de las estructuras legales de los países. Fíjense que existen convenciones de estas que para un país o para un territorio clasificado como paraíso fiscal sería muy difícil ratificarla, muy difícil, signarla o ratificarla, porque su estructura legal no le va a permitir aplicar ese tipo de convención. Y por eso entonces decidieron hacer unos estándares internacionales para que la mayor parte de las leyes se estructuraran en función de esos estándares y también la lucha se focalizara por ahí. Ya también la CICAD, la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, había emitido el reglamento modelo para la prevención del lavado de activos, pero dinero proveniente del narcotráfico. Y entonces fíjense cómo todo nace con el narcotráfico básicamente, pero luego se van expandiendo. Expandiendo otros. Claro. Fíjense que ahora mismo las novedades de esas 40 recomendaciones son mucho más amplias, incluso que han causado muchas controversias en casi todos los países del mundo, incluso entre los mismos grandes, porque hay que cambiar las estructuras legales de casi todos los países para poder cumplir con estas normas actuales. Y yo digo que justamente el tema de las 40 recomendaciones es la estandarización, es decir, claro, para la regulación de los estados financieros existen unas normas internacionales de información financiera. Para la regulación de las auditorías están las normas internacionales de auditoría.
Para los estándares de calidad tenemos las ISO, ¿verdad? En diferentes, en producción, en servicios, todo De eso. hecho, Las 40 recomendaciones son los estándares de calidad en la regulación antilavado. de hecho ISO 36000 hace también referencia ese es la de cumplimiento Sí. de normas, y es una novedad que apenas ha iniciado el año pasado, que ya es algo, es un punto a poner atención, Claro. puesto de que va a clasificar y a catalogar a empresas y a países y a organismos en cumplimiento. Y eso es un detalle importante e interesante a asumir. Creo que todavía no se han emitido las normas en castellano. Si mal no recuerdo, todavía hasta el mes pasado no se había hecho la traducción oficial de las normas, pero bueno, están en inglés, que es el idioma oficial de ISO. Y algo importante, Hiromi, escúcheme que le interrumpa, hablando del propio Gafi, es que de hecho hay organismos internacionales tradicionalmente que conocemos que son observadores del Gafi. Y ahí estamos hablando del Fondo Monetario, del Interpol, del Banco Mundial, de la Oficina de Crímenes y Drogas de las Naciones Unidas, de la Europol, entre muchos otros observadores. Es decir, que realmente es un organismo internacional, en este caso estoy hablando del Gafi, ¿no?, que tiene un respaldo de otros organismos importantes a nivel internacional. Porque es un delito de carácter transnacional. Transnacional. Y sin la cooperación internacional es nulo, definitivamente es nulo. Algo muy importante en todo esto es que Gafi trabaja casi directamente con Banco Mundial y con Fondo Monetario Internacional. De hecho, la metodología de evaluación la han estructurado con técnicos de los tres organismos. Y claro, también de la Oficina para el Desarrollo y Cooperación Económica, que como he dicho antes, comparten oficinas en París, donde está la oficina central de cada una de estas entidades, de estos organismos internacionales. De hecho, si uno busca el informe que se le emitió, el plan de acción que se le emitió a Panamá, como muy bien referíamos en el programa pasado, que tuvo un tema de lista gris, el informe es un issue, o sea, es un informe emitido por el Fondo Monetario, dice IMF, o sea, es decir que tiene un respaldo de esos organismos internacionales. Así mismo. Son, en cierta medida, son entidades que tienen un origen común. Siempre están detrás de ellos están los países más desarrollados y son los que trazan la pauta y hacen las exigencias para darle cumplimiento a esta normativa internacional. Tú decías, Hiromi, que sobre la base de las 40 recomendaciones los países establecen lo que son sus marcos legales internos para darle seguimiento a estas normativas internacionales. ¿Cuál es el marco legal básico de la República Dominicana o cuáles son las normativas más importantes? En nuestro país, la ley 7202 contra el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves, que no es una ley contra el lavado de activos proveniente del tráfico de drogas nomás, sino que realmente es una ley contra toda infracción grave. Y toda infracción grave en nuestro país es un crimen cuya pena menor sea superior a 4 años. Cuando se modifica el Código Procesal Penal, se le anexa 1 año a los 3 años que estaban establecidos anteriormente. Y la ley 267-08, que es la ley contra el terrorismo, que tipifica el financiamiento del terrorismo en su artículo 25 y vincula el lavado de activos provenientes de actividades terroristas o actividades que estén vinculadas al terrorismo. Son leyes anteriores a la última modificación de las recomendaciones del Gafi. Por lo tanto, existen algunos vacíos que deben ser en alguna forma y en algún momento corregidos en términos legales. Son algunos detalles que hay que incluir básicamente, no hay que cortar nada porque las dos leyes están muy bien estructuradas, pero hay que ponerle atención a esto de cara a la evaluación país. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de terrorismo, no es solamente saber la procedencia de los fondos, sino también el destino de los fondos. Porque el financiamiento del terrorismo, muy bien, los fondos podrían
provenir de actividades lícitas o de fondos lícitos, Ajá. pero son destinados a financiar terrorismo. Y por eso entonces ya ahí se genera el crimen, es decir, la tipificación criminal de financiamiento al terrorismo. No propiamente el acto, sino el que da El los que fondos para que aporta se los lleve a fondos. cabo ese El acto acto terrorista. terrorista, Y la eso, comisión del acto terrorista. y eso es un asunto muy del interés de Estados Unidos, básicamente, porque surge fundamentalmente después del 9/11. Sí. Así es. Ese gran interés y esta nueva normativa que se ha venido uniendo a las normativas anteriores. Sí, después del 9/11 surgen muchas cosas, muchos estándares. El acta patriótica realmente... No, la Acta Patriótica tiene el liderato en solicitudes de inconstitucionalidad Así es. en los Estados Unidos Estados y Unidos. no han podido echarla atrás. Atrás. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Hoy día, junto a Hiromi Castro y Roberto Mellas, estamos acá dándole seguimiento al programa. Estamos en la segunda parte de este programa que estamos desarrollando sobre el tema del riesgo reputacional país vinculado al tema de la prevención del lavado de activos. Básicamente de lo que se trata en estos programas es de llamar la atención a las autoridades sobre una evaluación que estamos próximos a recibir de parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, creo que a principios del año próximo, y la idea es ver en qué medida el país se ha preparado para esta evaluación. Sabemos que han habido varias evaluaciones anteriores y que en la última quedaron varias recomendaciones del grupo evaluador sobre debilidades y sobre algunos temas pendientes de aplicación y desarrollar por parte del país y de sus autoridades en esta materia. Hiromi Castro ha sido evaluador en varias oportunidades, como como siendo el país parte del GAFI. Normalmente estas evaluaciones las hacen en grupos de países, o sea, para hacer la evaluación de un país se toman varios miembros de países que han trabajado el tema, gente que conoce a fondo el tema. Estos miembros, antes de llegar al país, o estos evaluadores, reciben las informaciones que le ha estado remitiendo el país sobre el seguimiento de las recomendaciones anteriores, y cuando vienen ya vienen con un programa previsto de cuáles son las cosas que van a evaluar en este caso en la República Dominicana. Yo quiero, Hiromi, que tú nos cuentes esta historia, pero antes quedó algunos detalles pendientes de las 40 recomendaciones. Es bueno que tú nos des ya tu visión final. Claro, quizá quedó pendiente o quedaron pendientes las novedades de las nuevas 40 recomendaciones revisadas en 2012. Y estas estriban básicamente en que se exige una mayor rigurosidad para conocer a las personas criminales, es decir, conocer a los clientes y para determinar si son criminales que están tratando de vincular dinero a sistemas financieros o sistemas económicos en cualquier parte del mundo. Combatir el financiamiento o el financiamiento de la producción y diseminación de armas de destrucción masiva, que han focalizado muchos esfuerzos en esto, producto también de lo que es el terrorismo, el financiamiento al terrorismo.
las personas expuestas políticamente también han aumentado la rigurosidad para conocer a las personas expuestas políticamente, no solamente basándolos en las personas expuestas políticamente extranjeras, porque las recomendaciones anteriores hablaban de PEPs, personas expuestas políticamente extranjeros. Ahora ya hablan de personas expuestas políticamente extranjeras y nacionales. Ya lo amplían hacia ¿Y los qué nacionales. es una persona expuesta políticamente? Es una persona que ha sido elegida ¿O por quiénes voto, son? exacto, por el voto popular, o que en sus funciones administra dineros públicos, pero que también puede ser una persona con alto cargo, un cargo ejecutivo dentro de partidos políticos de primer orden, o que estén vinculados también al poder. Militares que tengan puestos claves y que manejen dineros y fondos públicos, y también personas que por su posición económica en la sociedad, sus decisiones puedan afectar sensiblemente a la economía. Y a esto no le llaman personas expuestas políticamente, sino personas expuestas públicamente. Pero aparecen clasificados como PEPs también en todos los buscadores internacionales y este tipo de instrumentos que se utilizan para determinar y conocer mejor a los clientes. Y aquí de lo que se trata entonces es del dinero sucio que se genera en la corrupción administrativa. En la corrupción administrativa a través del ejercicio del político del Estado o del gobierno de un Estado. Básicamente focalizando en esto. Basar las políticas preventivas en el riesgo, darle más autonomía y poder a las unidades de inteligencia financiera, mejorar la cooperación internacional, y para mí lo más importante en las modificaciones del 2012 es la tipificación del delito fiscal como crimen precedente. En el programa anterior hablamos un poquito de eso, pero sería bueno que tú lo amplíes. Ya que bien. Porque ese es un tema muy importante para muy la República importante, que ha causado mucho escozor. La mayoría de los países evaluados no pasan adecuadamente si la calificación en esto o es no cumplida o parcialmente cumplida en lo que es técnico, y moderadamente cumplida a lo sumo en algunos, y no aplicable en otros países. Déjame, porque este es un tema que realmente llama mucho la atención, por el hecho de que en países como el nuestro el tema de la evasión fiscal es un tema común y corriente. Prácticamente el tema de la aplicación de las leyes fiscales y el cobro de los impuestos es un asunto donde tú te encuentras todos los días con el tema de la evasión. Entonces, si esto está vigente y ya es un delito grave, porque da lugar a dinero ilícito, supongo, ¿no? El tema de que tú nos pagues los impuestos como debe ser. Esto, ¿cómo se ha manejado en otros países? Porque yo no sé hasta qué punto en la República Dominicana, con este gran tema, nosotros vamos a estar cumpliendo adecuadamente las normativas internacionales. Bueno, la experiencia que tengo es que la mayoría de los países todavía no lo han tipificado. Estados Unidos no lo ha tipificado. Estados Unidos tuvo dos issues que le afectaron mucho a su evaluación, que fue la tipificación del delito fiscal como crimen precedente de lavado de activos y el conocer al cliente, al tercer beneficiario. Creo que de los pocos países que ha salido con una buena calificación en esto es España, con el conocimiento del cliente, del tercer beneficiario o beneficiario final. Pero la mayoría de los países han tenido graves problemas para obtener una muy buena calificación o una calificación adecuada con relación a esto. Argentina estuvo discutiendo, creo que a principios de este año, el año pasado, la tipificación del delito fiscal, y creo que no tuvieron éxito. Es decir, el Congreso finalmente no lo aprobó. Se quedó ahí, y creo que España ha estado inmerso en esto, y la mayoría de los países de alguna forma u otra tendrán que hacerlo. Porque con relación a FATCA, por ejemplo, la ley FATCA, tan controversial también, que ya está caminando,
ha entrado en un proceso de delay, ¿verdad? Muy particular para los países que tienen acuerdos sustanciales, porque la han dado más larga, como era de prever, por un asunto de logística. Era imposible hacer todos esos amarres tan pronto. Pero me voy a FATCA por lo fiscal. Porque FATCA es, como te digo, una normativa de Estados Unidos para perseguir la evasión fiscal fuera de Estados Unidos. De sus nacionales. De sus nacionales fuera de los Estados Unidos. Pero ya ellos se está hablando de un FATCA global, porque se han dado cuenta de que sí, de que es necesario ver si lo que los nacionales de estos grandes países están declarando es lo que ellos realmente están produciendo fuera de sus países, que debe ser declarado debidamente en sus países. Sí, pero ahí la desventaja es que Estados Unidos es de los pocos países que tiene una renta universal. Es decir, no importa dónde usted reciba el ingreso, usted tiene que declararlo en su país. Muchos sistemas fiscales no funcionan de esa manera, así que tú me puedes decir lo que ingresó o lo que obtuvo en ganancia un residente en otro país, digamos dominicano, sin embargo, no tiene ningún efecto en términos de renta porque eso no es base tributaria. No, exacto, no es base tributaria, no renta hacia la República Dominicana. Y creo que la mayoría de los países son así. La mayoría de los países Estados Unidos que tiene esto y creo que uno que otro más. Pero se está buscando un acuerdo general de cooperación, que muchos le llaman el Global FATCA, ¿verdad? El GATCA. El GATCA, ¿verdad? Porque el Global FATCA. Se está buscando esto para mejorar la transparencia entre las autoridades fiscales de todos los países. Producto de los déficits fiscales que existen, pero ese ¿verdad? es un tema, Eromi, que vamos a tener que tratarlo contigo en otro programa. Porque es un tema bien interesante. Nos hemos ido, por lo interesante que es, nos hemos ido, ¿verdad? Por otro lado, pero... Vamos a hacer una pausa y retornamos. Perfecto. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica, en esta segunda parte del programa que hemos estado desarrollando con el tema de la prevención del lavado de activos y el riesgo reputacional país. Anteriormente, o en el programa anterior, ampliamos y dimos muchos detalles en el tema de la evaluación que hace el Grupo de Acción Financiera Internacional a los países para ver en qué medidas están cumpliendo con la normativa internacional para prevenir el delito del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el tema de las armas de destrucción masiva, que son temas novedosos en esta materia. Con Iromi hemos estado viendo básicamente las recomendaciones del GAFI y hemos estado tratando también el tema que es de mucho interés para el país, el hecho de que sea tipificado el delito de evasión fiscal como un delito grave en materia de prevención del lavado de activos también. Faltan algunos detalles. Yo quiero que con Iromi nosotros entremos ya a que nos cuente un poco su experiencia como evaluador. Pero tú creo que tenías algún comentario que hacer sobre este tema. Sí, don Luis, como le comentaba cuando estábamos en la pausa, respecto a lo que comentó Iromi de las novedades de las 40 recomendaciones que fueron revisadas en febrero de 2012, él hacía referencia al reforzamiento del conozca a su cliente y el tema de la inclusión de evasión fiscal. Y yo creo que es importante ahí hablar del impacto que tiene esto en términos prácticos, ¿no? Es decir, en el usuario común, cuando quizá va a una entidad financiera, porque muchos se preguntan, ¿por qué yo para abrir una cuenta, que yo lo que quiero es depositarme dinero, me piden tantas cosas, o sea, molestan tanto? Y realmente yo creo que ese es el mensaje que tienen que llegar a cada uno de los televidentes que ven
este programa. Es decir, es un tema de regulación en donde el banco quiere saber cuál es la procedencia de los fondos. Y si evidentemente usted es una persona, un asalariado común y lleva una cantidad importante de dinero al banco, o está tomando un préstamo, o adelantando un pago de préstamo, etcétera, el banco le interesa saber de dónde usted obtuvo esos fondos. Tiene que saber de dónde usted obtuvo esos fondos. Es una obligación investigar. Cuando hablamos de incluir la evasión fiscal, y hablamos un poco sobre eso en el programa pasado, usted tiene que saber ahora si esos valores ya pagaron sus impuestos también. Es decir, que en términos prácticos, yo no solamente voy a tratar de obtener de dónde proceden los fondos, sino que yo le voy a pedir informaciones como, deme una certificación de que está al día en el pago de sus impuestos, deme su declaración jurada de impuestos para ver si lo que usted me está mostrando en el estado financiero es justamente lo que usted me muestra, corresponde con tu declaración jurada, de manera que esos resultados no estén maquillados o en todo caso hayan pagado los impuestos correspondientes. Permíteme ver si pagaste los ITEVI mediante las declaraciones de ITEVI. Es decir, es importante que sepan que nosotros los usuarios, que podemos ser empresas o personas físicas, cuando se nos pide ese tipo de información es justamente porque está vinculada a una regulación en temas de prevención del lavado. No solamente conocer, como había dicho anteriormente, conocer la procedencia de los fondos, es conocer hacia dónde va el destino de los fondos para saber si usted está financiando terrorismo, pero ahora también saber si esto pagó sus impuestos. Realmente es una gran tarea y se convierte en algo molestoso, y de hecho yo como consultor a veces estoy dando las clases y a las entidades financieras, a diversos sectores, y le estoy enseñando de qué dice la regulación de cómo conocer al cliente. Cuando me toca a mí ser el usuario de una entidad financiera, digo, ¿para qué le enseño tantas cosas a esta gente? Realmente ahora me toca a mí buscar todos estos papeles. Es molestoso, pero realmente es obligatorio. Y son cosas que a veces la gente no se explica, sobre todo el que no está haciendo nada delictivo, que está haciendo una actividad lícita, que no tiene nada que esconder. Cuando comienzan a hacerles preguntas y a hacerles exigencias, no es para molestar ni complicarle la vida al cliente que lo hace la entidad financiera, sino porque está en la obligación de hacerlo, porque de lo contrario, cualquier operación que entre al sistema y que sea de procedencia ilícita o algo así, la entidad tiene que dar explicaciones y asumir las sanciones y el riesgo que implica el hecho de no haber precavido o tomado la medida de lugar al momento de recibir el dinero del cliente para la transacción de que se trata. Así es. Que esa pregunta básicamente se la hace el que está haciendo actividad lícita, porque el que está en la actividad ilícita ya sabe y ya conoce todas las implicaciones y todas las dificultades que va a tener que enfrentar para poder colocar su dinero en el banco. Normalmente pasa. Es así. Y lamentablemente en la implementación de nuestra ley 7202, nuestro país no hizo lo que se hizo, por ejemplo, en Colombia, donde realmente se hizo un plan de comunicación a la población para que entendieran de qué se tratara esto. Realmente, en los criterios esenciales cita el GAFI que los estados están compelidos, es decir, hay una exigencia de que divulguen el cumplimiento. Claro que porque la información y tengo entendido es que en las 40 recomendaciones se le pide a los países que orienten y que instruyan a los clientes de los bancos sobre esta normativa. O sea, que las autoridades competentes también tienen que asumir ese rol. Es que se constituye en una de las principales barreras de cumplimiento de una entidad financiera, es decir, el rechazo de la población a entender que se debe llevar a cabo una debida diligencia. Entonces, eso no se ha comunicado y entonces el usuario lo que entiende es que el banco está siendo molestoso. Se está fastidiando. Está fastidiando, exactamente. Es humano, también es parte de la resistencia al cambio humana. O puede ser la estrategia. O puede ser la estrategia, pero en Estados Unidos las cosas se han puesto tan difíciles para esto de las cuentas y mantenimientos de cuentas que hasta los clientes preexistentes, es decir, los clientes ya que tienen su cuenta y que tienen una actividad comercial financiera con las entidades, le hacen nuevas solicitudes, nuevos requerimientos. Y dice, pero ven acá, yo tengo 20 años aquí y tú me estás pidiendo este documento o esto.
Dice, bueno, es que me lo están pidiendo ahora, que se lo pida Hay que a todos los actualizar la clientes, hay que información. actualizar la Sí, información. son nuevas normativas. Debemos de hacer las auditorías a los clientes extranjeros, por ejemplo. No solamente a los bancos, que ellos les sirven de corresponsal, le hacen auditorías, también a clientes importantes en el extranjero. En función del riesgo país, le envían un personal, puede ser con empresas outsourcing, a verificar si existen, si están operando, cómo es, si están en la misma dirección, los domicilios, si existen, si es ahí mismo, todo esto. Y le hacen, este informe hay que hacerlo anual e incluirlo en el expediente de los clientes. Y justamente cuando tú dices, dependiendo del riesgo país, Sí. ahí viene el tema de la evaluación del GAFI. En la medida en que nosotros vayamos cayendo en unos niveles de riesgo más altos en la evaluación del GAFI, las exigencias al país van a ser mayores. Yo me voy a permitir compartir con ustedes una ilustración que yo utilizo en las capacitaciones para entender el enfoque basado en riesgo. Es decir, si pueden aquí ir a enfocar de alguna manera esta imagen, esta caricatura. Esta señora... Una imagen que habla... Sí, habla por sí sola. Habla por sí Esta sola. señora administra muy bien sus riesgos. Es decir, ¿cuál es el riesgo acá? Esta señora, el riesgo es que el señor llegue tarde a la casa. Y evidentemente ella tiene una herramienta diferenciada dependiendo de la gravedad del riesgo. Si el señor llega retrasado, ella utiliza el mazo pequeño. Si llega borracho, utiliza el mazo grande. Y si llega con pintura de labio, pues lo mata. Utiliza la pistola. Y si llega retrasado, borracho y con pintura de labio, pues le aplica los 3. Entonces, el enfoque basado en riesgo justamente es utilizar una herramienta diferenciada a medida que el riesgo sea mayor. Y creo que es la forma más fácil de entender cómo funciona este tema de administración de riesgo. Evidentemente, esta señora puede ser gerente de riesgo de cualquier entidad. Así es. Sí, sí. Lo penoso ahí, Roberto, es que esto solamente lo aplican las señoras y los señores entonces. Los- ¿Qué pasa con ellos? Nosotros señores seguimos siendo los grandes sufridos. Sí, están en la calle. Definitivamente la nueva metodología de evaluación del GAFI tiene un enfoque mucho más amplio, mucho más diverso y mucho más técnico. Y a eso nos abocaremos próximamente cuando el país sea evaluado por el GAFI. Recuerden que nosotros somos miembros de GAFI a través de GAFIC, del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Ya algunos de los países de habla hispana de Centroamérica que pertenecían a GAFIC, 2 de ellos han migrado hacia hacia Gafilat. GAFILAT, que es GAFI Latinoamérica. Que es una dependencia del GAFI, una También ramificación. son las ramificaciones regionales del Grupo de Acción Financiera Internacional, que es GAFI Latinoamérica, que está compuesto por los países sudamericanos, que tienen una estructura legal mucho más similar a la nuestra. Y que el idioma también ayuda mucho. Por eso Costa Rica y Panamá migraron hacia GAFILAT, que en su momento era GAFI Sud, ¿verdad? Y ahora Sí, es GAFI Latinoamérica recientemente porque los brasileiros y estos se quejaban que mira, incluyenos también. Ya, vamos a una pausa, Iron. Bien, amigos, vamos a la última parte de este segundo programa sobre
el tema de la prevención del lavado de activos y el riesgo reputacional país. Este programa o este segundo programa o esta segunda parte del programa la hemos estado compartiendo con Hiromi Castro, quien es un experto en temas, tiene una larga experiencia como regulador. Fue en su condición de funcionario de la Superintendencia de Banco, autoridad competente para el tema de la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo, sobre todo en el sistema financiero. Roberto Mella es un instructor certificado también con mucha experiencia en esta materia y con ellos dos hemos estado compartiendo este segundo programa para poco enfocarlo de todos los puntos de vista. Ahora ya en esta segunda parte o en esta parte final, mejor dicho, yo quiero que Hiromi nos cuente su experiencia como evaluador. Recuerden que los evaluadores son miembros del GAFI de diferentes países que son escogidos para que hagan las evaluaciones correspondientes. A Hiromi le ha tocado en varias oportunidades ser evaluador de otros países como miembro del GAFI. Bueno, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de ser evaluador de 3 países del área pertenecientes a GAFIC, al Grupo de Acción Financiera del Caribe. En el año 2000 evaluamos a El Salvador. Fui como evaluador financiero. En los 3 casos he sido evaluador financiero porque esa es el área de competencia nuestra, el área de especialización nuestra. Fue una experiencia agotadora. Es muy agotadora, pero muy interesante. Por ser agotadora uno aprende también muchísimo. Y estas evaluaciones siempre la hicimos con la vieja metodología de evaluación, que no es la nueva que existe ahora. También en el 2004 evaluamos en el 2000 fue a Panamá, que fue para que Panamá saliera de la lista negra, que se llamaba lista negra para entonces, que ya no se utiliza el término negro porque se entiende que es un tanto peyorativo, ¿verdad? Sí. O despectivo más bien. Fue Panamá, para que saliera de la lista negra, ahora recordé. Y ahora el término de lista negra es países con altas deficiencias de cumplimiento y de cooperación internacional. Que ya eso es crítico. Eso es crítico. Le llaman lista gris porque, bueno, ya el gris es gris, ¿verdad? Y ahí en esta situación fue que cayó Panamá porque sus estructuras no estuvieron adecuadas a las nuevas normas establecidas. Y también debido a que Panamá tiene una situación especial por ser un centro financiero mundial. En el 2004 sí ya tuve la oportunidad de evaluar a El Salvador y, para no cometer ningún error, a la República Bolivariana de Venezuela. Fue una gran experiencia también. En el 2004 fueron esas 2 evaluaciones. Fue un año bastante de mucha labor internacional. Ya ahora las evaluaciones son diferentes, son de 2 semanas. Antes era una semana y tenías que hacer todas las visitas y tomar todas las notas y no volvía más. Ahora en 2 semanas, incluso los grupos son más amplios y son 4 técnicos, antes eran solo 3. Puedes entonces hacer un mejor trabajo con más tiempo, incluso hacer visitas, rehacer visitas o volver a visitar personas, cosas que quedaron o no quedaron muy claras, aclararlas. Mi experiencia en estas 3 evaluaciones para los países que van a ser evaluados es que casi siempre existe una mala coordinación dentro de los países, incluso con recomendaciones que pueden estar parcialmente cumplidas o cumplidas virtualmente, ¿verdad? Se da una situación de que no se entiende o que los evaluadores no entienden bien cuál es el proceso que se da en ese país. Hay países que tienen situaciones particulares. Por ejemplo, en Centroamérica hay países como Costa Rica, Panamá lo tuvo en su momento, que existen las cuentas cifradas pero no anónimas. Es decir, en todas las sucursales bancarias aparece una cuenta cifrada, que no aparece el nombre, pero no es anónima porque sí tiene un nombre, sí tiene una persona, hay un conozca a su cliente establecido y que se hace una debida diligencia adecuada. Y para muchas personas, muchos evaluadores que de pronto se topaban o
se enfrentaban a esta situación lo veían como si fuera una cuenta muy extraña, que generaba un nivel de riesgo mayor, porque lo genera definitivamente, y generaba muchas controversias también, incluso dentro de las discusiones internas con los evaluadores. Un poco para aprovechar esta última parte, de ese trabajo que hacen los evaluadores, ¿qué surge? Surge el informe país. Ese informe país es validado por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, así como has dicho hace un rato con relación a Panamá, y por el mismo Grupo de Acción Financiera Internacional y el grupo regional que hace la evaluación. Y ese es el informe que se rinde mundialmente sobre el cumplimiento de ese país. Por eso afecta tanto el riesgo país. Y en ese informe es que sale el estado de cumplimiento, del país. Y actualmente las nuevas las recomendaciones del lugar, se supone. Exactamente, las recomendaciones del lugar para fortalecerlo. El país. Para corregir las deficiencias, debilidades o inexistencias de una buena regulación y de un cumplimiento. O para ver en qué adecuado. medida se cumplieron recomendaciones de evaluaciones anteriores. Exactamente, también las recomendaciones de evaluaciones anteriores son verificadas, porque esa es la base y, como diría, la carne de cañón que utilizan los evaluadores para... En caso de que haya habido una evaluación. En caso de que haya habido una evaluación. En el caso nuestro es la cuarta ronda de evaluación, es decir, iríamos por el número 4 que se debió hacer ya en el 2010, en el 2009, pero se ha retrasado. Pero Hiromi dio en un tema muy importante y que de hecho es bueno que... Puntualiza que no está acabando el programa. Sí, cómo no. Y él dio en un punto importante y es la estrategia de defensa. Y yo creo que eso fueron quizás algunos de los temas que nosotros no consideramos en la evaluación pasada, porque a veces, en base a la evaluación que yo hice y la lectura que di la matriz, hay temas que pudieron haberse defendido, claro, y por un tema simplemente de una no coordinación de autoridades, quizás no se pudo haber defendido un punto que salió como parcialmente cumplido o como no cumplido. Cierto, ahora mismo el país se está preparando, la coordinación, he tenido informaciones que la coordinación ha sido mucho mejor que en las anteriores ocasiones, y con la evaluación de riesgo que se hizo o se está haciendo con el Banco Mundial, creo que sería un gran paso de avance terminarla antes de que se efectúe la evaluación. Eso está siendo coordinado ya desde hace algún tiempo y ojalá que se termine, puesto de que esto va a servir como un material muy bueno para entonces estar mejor preparados para la evaluación país. Bueno, yo espero que después de todo lo que hemos visto en la primera parte y en esta segunda parte del programa, la República Dominicana salga fortalecida en esta materia. Definitivamente creo que sí. Y sin complicaciones que puedan generarle problemas, sobre todo en lo que hemos hablado, en el tema de la regulación y las exigencias internacionales de los bancos extranjeros para hacer negocio con los bancos dominicanos y para todo este tipo de actividades que son muy importantes para la economía nacional. Yo creo que nuestro gran problema, don Luis, y disculpa que lo interrumpa rápidamente, no está en el sector financiero per se, sino en las entidades y profesiones no financieras designadas y en la supervisión de los mismos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hiromi, Roberto. Gracias, don Luis. También a Arnaldo Sánchez, que estuvo con nosotros en el programa anterior, por habernos ayudado a entender mejor este tema y a llamar la atención sobre esta importante problemática de la República Dominicana. Nos vemos en el próximo programa.